buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a nuestro nuevo episodio, Nada Personal. Hoy estamos con un invitado de lujo. Hoy vamos a estar conversando con el ingeniero Jorge Huaraca, con quien estaremos conversando temas muy bonitos, muy interesantes también. Esperamos que nos sigan viendo, que nos compartan, que le den un like y que se sigan conectando, que les estaremos leyendo posteriormente, estaremos interactuando con ustedes. Antes de presentar a mi invitado, vamos a agradecer las marcas que auspician este programa y agradecemos al consultorio jurídico de quien les habla, el abogado Nilo Sigüenza Narváez. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre, Colón, de esta ciudad de Cañar. No te olvides de ubicarme. Te dejo también mis números de contacto en la parte de abajo. Puedes llamar, conversar conmigo y podemos arreglar tus problemas legales. Estoy presto para ayudarte en ese tipo de asuntos. Asimismo, a Canar Estudio, quien todos los miércoles nos acompaña, a Marco Tenesaca, quien es su gerente propietario y que nos ayuda todos los miércoles en las transmisiones de los programas Nada Personal. Asimismo, no te olvides de seguir esta página, agradecemos a esta página en sí mismo. Asimismo, solicito y les pido muy comedidamente, no se olviden de seguir la página, de compartirlo y darle un like. Tenemos muchas sorpresas, iremos innovando el programa también en los próximos meses. Les tendré muchas sorpresas, amigos. Así que va a estar muy interesante Nada Personal y siempre con invitados de lujo. Y no se diga el día de hoy con un invitado de lujo, ¿sí? Hoy voy a hablar con un gran amigo de la familia, con el ingeniero Jorge Huaraca. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Nada Personal. ¿Cómo ha pasado usted? Muy buenas noches, estimado Nilo, hijo de un gran amigo, Nilo Sigüenza Díaz, ¿no? Como usted bien dice, pues allegados también a la familia y por mi hermano, a quienes les mando un saludo. Primeramente agradecerle, doctor, por su gentileza, invitar a este programa importante, y luego pues a través de su página digital, de este medio de comunicación, llegar pues con un mensaje de amor, de fraternidad a todo Cañar, a toda la ciudadanía de Cañar, del Ecuador y el mundo, a que disfruten de las festividades que se avecinan, ¿no? Tanto por Navidad como de Año Nuevo. Desearles de que sus anhelos se cumplan, que es lo más importante, y siempre confiando en el Creador. No, pues yo le agradezco mucho y muchas gracias por su mensaje en sí mismo para toda la colectividad del Cantón Cañar también. Se acercan épocas muy importantes para ustedes, épocas para la familia, donde podemos compartir con nuestros seres queridos, y desde ahora les deseamos una feliz Navidad también. Y muchas gracias, estimado ingeniero. Bueno, chuta, usted me puede decir, dígame, don Nilo, ¿no? Yo le conocí, le conocí desde pequeñito, pues Rafiquito, que es mi tío político, en el cual tenemos un grado de parentesco con él, y hemos encontrado en algunas ocasiones, ¿no? Así es. Sí, entonces, ha sido un gusto para mí y es un honor para mí que usted esté en el programa. Vamos a hacerlo muy ameno. Pero primero le tengo una inquietud. Me llama mucho la atención, usted tiene algo aquí en su pecho, más o menos es un... sí, no sé, sí, una escarapela que... Una escarapela, ¿no es así cierto? es Lenin. En realidad es una escarapela que un compañero que estaba en Rusia nos trajo a los amigos, ¿no? Hablando de esto, pues ya años atrás, ¿no? Donde la juventud estábamos involucrados en la política. Y claro... Usted era revolucionario. Claro, estábamos en el partido añorado, por cierto, la lista 9 de FADI, Frente Amplio de Izquierda. ¿Ya? Entonces un compañero, el doctor Marco Robles, estaba un tiempo por Rusia. Al venir, pues nos trajo algunos de estos souvenirs, ¿no? Y obviamente tengo ya muchos años a Lenin, en realidad. ¿Y hace cuántos años más o menos tiene Lenin? Bueno, estaríamos hablando más o menos de unos 50 años. ¿Unos 50 años? Sí, claro. Porque le estoy hablando de cuando éramos jóvenes, ¿no? Estábamos entre los 18, 20 años, donde la euforia de la política de estudiante
Era la revolución, obviamente, ¿no? Y por ahí, pues, la izquierda era lo que nos apegaba, ¿no? ¿A qué año más o menos usted recuerda ese tema? ¿Cuántos años tenía usted que ya empieza con la mentalidad revolucionaria? Bueno, parece, digamos, una anécdota, ¿no? Yo cuando estaba en la escuela, en sexto grado, ¿En qué escuela estaba usted? bueno, yo estudié en la escuela Martínez de Andrade. Ya, la Martínez de Un Andrade. año estaba en la escuela Simón Bolívar. Terminé mi instrucción primaria en 1968. Y por ahí entonces había la euforia de Cuba, de Che Guevara, en fin. Y claro, en los cuadernos de sexto grado, en el cuaderno de sexto grado, ¿Ya? yo tenía dibujado en la última página de todos mis cuadernos de la escuela, tenía dibujado al Che Guevara. ¿Ya? Eso Y ya- usted es buen dibujante también, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno. Pero ya vamos a hablar de ese tema, pero síganos contando. Entonces, bueno, luego después, ya en épocas ya de mayor, pues de la juventud, en la universidad, en fin, entonces se pega más de ese espíritu de revolucionario de la juventud, pues, ¿no? Y en aquel entonces, pues muchos años estábamos dominados por la junta militar de gobierno, ¿no? Entonces Es había en época de dictadura más o menos. de dictaduras, claro, Ajá. dictaduras militares, ¿no? Entonces había ¿cómo le digo? Esa euforia de lucha, en fin, ¿no? Y claro, había maestros, digamos, de la política que nos guiaban, por ejemplo, también pariente suyo, don Nectario Narváez, don Marcos Sigüenza, aquí en el Cañar, ¿no? Ya. Y con compañeros que el licenciado Edgar Molina. Pero ¿cómo les guiaban? ¿Qué les decían? ¿Cómo les instruían a los jóvenes? Bueno, básicamente al menos teníamos literatura, ¿no? Para poder leer al menos quién fue Lenin, quién fue Marx, de vez en cuando leyendo un libro sobre pensamiento socialista, leninismo. ¿Y ha salido a paros usted, ingeniero? Bueno, sí, hemos estado en algunos Sí. paros, medio luchas. Alguna vez recuerdo yo que parece que estaba en campaña electoral o algo así, Febres Cordero, y andaba con un séquito de guardaespaldas tremendos, pues, ¿no? Claro. Y en una de esas intervenciones, pues nosotros hicimos una contramanifestación, empezamos a entregar panfletos ahí, ahí en el parque. En el parque, ¿ya? Sí, teníamos unos panfletos que dibujaba a León Febres Cordero, pero como un león o algo, o una fiera mismo, ¿no? Y Ya. empezamos a circular esos panfletos y nos cacharon, bueno, ya los militares y nos rodearon. Ya. Y nos iban a atacar, pues. ¿Y quién estaba comandando eso? Me acuerdo que entre ellos estaba el doctor Justiniano Crespo, ¿no? Ya, veo. Y entonces, al vernos rodeados ya, que nos estaban ya para cogernos prácticamente, tuvimos que salir gateando entre la gente por el parque y salimos a la calle Pichincha. De la calle Pichincha nos botamos a la Borrero y ahí sí cada quien por su lado, ¿no? A sus casas. O sea, fue una experiencia tremenda, ¿no? Porque Claro, nos sí, sentimos perseguidos prácticamente de la derecha, ¿no? De León Febres Cordero. Claro, vea el tema usted y siempre se pone la escarapela de Lenin, ¿o no? Bueno, tengo otros también del Che Guevara, de Cuba y bueno, una cantidad de escarapelas. Pero hoy le escogió a Lenin. Sí. Qué bien. Pero claro, también tengo de mi empresa donde trabajé, Huapán, igual del Instituto Calasanz de Educación. Ya. Ellos sí fueron por allá y se quedaron muchos de mis compatriotas, quedaron por Zamora, por Loja, por todos esos lares. Ya. Y bueno, yo también me fui a ver, tanteando varos, como dice, a ver si es que Pero había tenía la algún posibilidad. conocido eso por Zamora. No, No, pero o sea, nada. solo decidió, dice. Solo con un amigo, con Wilson San Martín, me acuerdo que nos fuimos. ¿Ha quedado 18 añitos, 17 años? Estaba bordeando sus 19, 20 años, ¿no? Ya, Recién graduado y como le digo, y este amigo eran él graduado también dentro del magisterio. Ya. Él, por ejemplo, sí consiguió trabajo por ahí, ¿no? Aun cuando nos regresamos, pero él sí consiguió.
Yo prácticamente no conseguí, tuve que salir a Loja. En Loja también estaban dando medio peloteados, como dicen O sea, primero vulgarmente. se fue a Zamora. Sí, ¿Y, sí. y cuánto tiempo estaba por ahí? Bueno, unos 8 días así andando. Oiga, y en realidad como éramos pobres, en realidad la cuestión económica era bastante crítica. Les soy honesto que a veces almorzábamos, ya no merendábamos, o al siguiente día desayunábamos para poder merendar, entonces era crítico la situación. Al estar así en esas circunstancias, me regresé a Pero dice, me fui a Loja, dice usted. Sí, salía a Loja, o sea, de Zamora salía a Loja también para ver si que ¿Y qué había tal la por Loja? posibilidad. ¿Cuánto tiempo se quedó por ahí? Así mismo unos 8, 15 días, así. Pero más o buscando menos, trabajo. buscando ¿No? trabajo. ¿Pero consiguió algún trabajo? No, o nada. Medio complicado estaba. Nada complicado. Y sobre todo viendo imagínese, yo que era pequeñito y todo, ¿quién iba a parar bola, como se dice vulgarmente? Sí. Digo, no, me regreso a mi tierra. Pero ¿qué decía sus familiares? ¿Qué le dijeron? Que, o sea, usted fue, me dice, me voy a Zamora. No, claro, obviamente con la anuencia de mi madre, ¿no? Porque Claro. yo ya era huérfano de padre años atrás, entonces solamente mi madre, ¿no? Entonces dije, mamá, bueno, voy en busca de trabajo y no quedaba más, pues no, había que salirse. Y como le digo, tuve que ir por sus lares, ¿no? Luego regresé a Cañar y un día de esos que me fui al colegio a pedir un certificado. Se regresa al colegio. Claro, me regreso al colegio para pedir un certificado para llevar en la carpeta e irme por otros lados, ¿no? O sea, pensaba irme al norte, por Quito, por ahí. Entonces ahí, Dios es grande, oiga, el padre Laudelino Quijada Alonso, que era rector, dice, bueno, ¿y qué andas haciendo? Estoy buscando trabajo. ¿De dónde te vas? Digo, voy a ver si voy a Quito, porque vengo del oriente, vengo de Loja y no hay nada. Ya estaba pensando irse a Quito usted de ahora. Pensando irme a Quito. Ya. Entonces, el padre Laudelino dice, te vas a perder. Dice. Digo, no, padre, digo, usted me conoce, no, yo lo que quiero es trabajar porque mi familia necesita. Claro. Entonces ahí me invitó a quedarme en el colegio, pero no como profesor, no. Me quedé a trabajar como auxiliar de secretaría, que en ese entonces, paradójicamente, el secretario del colegio era Jorge Huaraca Calderón, el licenciado Jorge Huaraca Calderón, pariente de mi papá también, ¿no? Un homónimo ahí. Sí. Sabe que él me ayudó bastantísimo, es una de las personas de mis mentores, ¿no? Que me enseñó muchísimo, aprendí mucho de él, al igual que de otra persona que le voy a indicar, ¿no? Pero el caso es de que me quedo trabajando ahí como auxiliar de él me enseñó muchas cosas y también me quedo a trabajar dentro de la bodega de herramientas. Ya. O sea, se pedía las herramientas, se le entregaba al estudiante para que vea prácticas y uno tenía que pedir el carnet, luego recibirlo y todo. Así trabajé. Sí, claro. Ese fue mi primer trabajo, como dice usted, pero temporal, porque en realidad los religiosos también vivían unos 6 meses más o menos. Ya. La comunidad también tenía crisis, ¿no? Y no tenían dinero en efectivo. Es que llegó un momento que dice padre Laudelino, bueno, Jorge dice, ¿sabes qué? No tenemos dónde pagarte, es que hasta aquí nomás. Bueno, pero todos son experiencias, ¿no? Como le digo, yo ya aprendí cosas de oficina, hacer oficios, certificados, muchas cosas que me enseñó Jorge. Entonces, eso fue un alivio. Asimismo, armar maletas ya para... ¿Qué hace ahí? Ahora sí, ya armar maletas para ir para Quito. Para Quito. ¿Ya? Pero, estando ya para irme el fin de semana, me llama, también era una gran persona, don Arturo Clavijo, casado con una prima de mi mamá. Y yo con ellos prácticamente viví algunos años en la casa de ellos, ¿no? Yo trabajaba donde ellos en el abarrote, ayudando de dependiente y hacía cosas, me encargaba de las bodegas, de todo. Yo trabajé con ellos. Pero siempre estaba por ahí. Sí, y entonces él dice, ¿qué vas a hacer? Digo, buscar trabajo. Dice, claro, dice, vago, dice, para ir a estar por ahí. Ya el lunes a trabajar. Digo, ¿pero dónde voy a trabajar aquí en Cañar? No, ya está listo el trabajo. Y me fui a trabajar en la empresa eléctrica Azogues, sucursal Cañar. Vea usted. Y vea usted que cuando Dios es grande y protege al inocente, ¿no? Me voy a trabajar como recaudador.
O sea, imagínense, primeramente que el puesto de trabajo exigía una garantía. Y así lo había dicho el señor gerente de la ciudad de Azogues, ¿no? El doctor Osvaldo Domínguez. Dice, bueno, pero ¿y cómo vamos a garantizar? Porque tenía que manejar dinero todos los días. Coge y se va, quites. Entonces, don Arturo había dicho, bueno, yo le conozco al muchacho porque vive con nosotros, conozco de su capacidad y prácticamente es pariente de mi esposa. Ah, no, si es que es así, no se preocupe, tráigale al muchacho. Tenía garantía más que Entonces, así trabajé unos 3 o 4 meses recaudando. Las oficinas de recaudación eran donde que es ahora el Departamento de Obras Públicas de la municipalidad, en la parte baja de la municipalidad. Sí. Ahí funcionaba la empresa eléctrica. Entonces ahí trabajé, como le digo, unos pocos meses más y así mismo ya me liquidaron. Con lo que me liquidaron dije, ahora sí, ya me voy. O sea, en total trabajó por ahí un año, más o menos. Así es. Sí. Más o menos así. Y bueno, ya decide irse a Quito. ¿Logró irse a Quito o no? Así mismo, ya el fin de semana me estaba revisando mis libros, mis cuadernos, leyendo un poco. Y ya ese fin de semana tenía que hacerme las maletas. Mi madre siempre preparaba cualquier cosita para llevar a unos amigos que tenía en Quito, ¿no? A doña Anita Alvarado, al señor Palomeque, que eran conocidos de la familia y que nos podían ayudar a conseguir trabajo. Estaba para irme, total, un día jueves, recuerdo, llega mi hermano que estudiaba en el Calazán, Rafael. ¿Ya? Él estaba un año después de mí en el colegio. Y llega a la casa y dice, Jorge, dice, te están llamando en el colegio. Yo me pongo a pensar, digo, bueno, ¿qué pasó? Todo quedó en orden, en la bodega, en la secretaría, todo quedó. Me extrañaba, ¿por qué? Entonces voy al colegio y a lo que llego sale un compañero mío, Ramón Martínez, y me abraza, dice, Jorge, ven, dice, ¿sabes que me voy del Calasanz? Se va a trabajar en el SECAP en Cuenca, dice, y necesitamos que te quedes en reemplazo mío. Claro, eso era más o menos un mes de mayo, por ahí, cerca de finalizar el año lectivo, pero había que cubrir esa área durante ese tiempo. Uh-huh. Entonces dice, y hablamos con Laudelino, están de acuerdo que te quedes. Entonces ahí me entro a Calasanz como profesor, pero asimismo únicamente auxiliar, ¿no? Luego trabajo un año más como profesor, asimismo por contrato, por horas, hasta que ya, bueno, me vieron mis aptitudes y todo, pues, ¿no? Y me dieron el nombramiento. De ahí me quedé ya en el Calasanz a ¿Qué materia daba en el Calasanz? Al comienzo, bueno, daba materias de opciones de agronomía y dibujo, ¿no? También opciones de mecánica. Yo, bueno, sabía más o menos algo de mecánica porque yo trabajaba en las vacaciones en las mecánicas, ¿no? ¿En qué mecánica trabajaba? De don Hermido Salcoto, de don del finado Alejo Lupercio, ¿ya? En las mecánicas de ellos. Incluso, usted cuando era, estudiante en el colegio, en la escuela, claro, iba a trabajar en las mecánicas. Claro, los fines de semana y vacaciones había que trabajar. Pues. Tanto es así que, vea, nosotros con el personal de don Alejo, Luis Vázquez y tal, trabajamos en la construcción del colegio técnico. Ahí hicimos las ventanas. Yo tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero que trabajé auxiliar de él en las instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable, en fin, durante esas vacaciones que trabajamos en la construcción del colegio técnico. También trabajé en la construcción del hospital Luis Fernando Martínez, también trabajé en vacaciones así mismo, como jornalero, pues no. A ver, ¿qué parte, qué hacía qué actividad, como ayudante, dice? Claro, jornalero, había que hacer mezcla, había que ir al río a cargar piedra, arena, todo eso, ¿no? Cargar cemento, o sea, lo que se hace un auxiliar de albañilería, ¿no? Ah, claro. Sí. Usted estaba en la construcción del hospital, entonces. Sí, también trabajé ahí. Qué bien. Y bueno, era profesor, ¿cuánto tiempo estaba de profesor en el Bueno, trabajé alrededor de unos 17 años en el Calasanz.
¿Ya? Hubo un momento en que, bueno, me sentí un poco intranquilo porque, claro, como no tenía especialización ni nada, bueno, mis materias eran opciones, como le digo, ciencias naturales y Claro, tal. Pero llegó un momento en que había pasado ya algo así como 5 o 6 años de que me gradué de bachiller y mis compañeros ya empezaron a egresar ya de la universidad, de que se fueron a estudiar, algunos medicina, otros de ingeniería y todo. Yo me puse a pensar, digo, no, yo no me quedo así. Le dije a mi mamá, sabe que me voy y me voy a estudiar. Y así fue, me fui, me matriculé. Obviamente quería estudiar ingeniería agronómica, no, era imposible porque era en las mañanas. Yo no ¿qué? podía dejar el trabajo en el Calasanz. Claro. Entonces opté por lo que había, economía y ingeniería comercial, me fui a ingeniería comercial. Ahí estudié pues en la Católica, tenía que viajar a las 4 de la tarde, llegaba a eso de las 6 de la tarde más o menos, clases comenzaba a 6:30 hasta las 10 de la noche y me regresaba todos los días, sabía, diga usted 1 o 2 de la mañana sabía estar en la casa. Ese fue toda la... O sea, todo ¿durante cuántos años? 5 años de lo que duró 5 años de viajes y... 5 años de lo que duraba el pensum de materias y más o menos Claro. unos 2 años que me llevó la tesis de grado. He sacrificado ese tiempo. Sí, imagínense. Bueno, los carros de cañar había las cooperativas de ahora que se iban, pero el último turno iba a las 5 de la tarde. Yo viajaba a las 4. Pero el regreso había un turno que era turismo de las 11:30 de la noche. Y si perdíamos el turno ese de 11:30 de la noche, teníamos que esperar el nuevo que salía a la 1 de la mañana. Se alcanzaba a estar 2, 3 de la mañana. Sí, ha tocado algunas ocasiones así. Sí, sí, sí. Alguna vez también a veces nos ha quedado, digo que nos ha tocado porque con algún amigo nos quedamos dormidos a veces, ¿no? Ya íbamos pasando de Cañar, alguna vez regresé de Ducur, imagínese. Sí, usted ya se despierta en dónde. Ya me despierto, ¿y dónde estoy? Ya veo, digo, no, estamos en mi Ya vida. caliente. Ya Entonces, pregunto, digo, bueno, ¿y en dónde estamos? Dice, ya cerca de Ducur. Que imagínese. Digo, no, ¿qué pues hace? debía dejarme engañar, es que ahí aprovechando que estaba un carro de subida, hacen parar y me regreso a Cañar. Claro, Sí claro. era sacrificado en realidad, es bastante sacrificado, pero bueno, Ingeniería doy gracias comercial. a Dios que he logrado terminar y ya con esas bases, con ese tipo, ya con especialización y todo, trabajé un corto tiempo más en Calasanz, de ahí sí ya salí y me fui a Cemex Huapan. Usted trabajó en Cemex Huapan, ¿cierto? ¿Qué Sí. actividad hacía allá? Yo fui jefe de bodegas ahí, básicamente jefe de bodegas, aunque también trabajé parte en mantenimiento, el área de mantenimiento, en el área de programado, trabajé, pero básicamente fui la mayor parte de jefe de bodegas. Trabajé 25 años en la empresa de la Huapan. Ahí me jubilé. ¿Y qué tal? ¿Qué tal trabajar? Bueno, Lo digo, ¿no? Por movimiento, empresa grande y todas esas cuestiones, ¿no? gracias a Dios, oiga, tengo la frente en alto, ¿no? Cuando salí, pues salí renunciando para jubilarme. En realidad, pues, recuerdo cuando salí ya el último día en el tarjetero donde se marca, pues a mis compañeros les agradecí y dije, bueno, así vine, así me voy. Y Hizo buenas amistades por allá. sí, 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 muy buenas amistades que hasta ahora Y así mismo viajaba todos los días. todos los días viajaba. Sí, sí, al menos cuando cambiaron de horarios de la hora 16 había que madrugar, había que ir a las 4 de la mañana, en fin, ¿no? Pero sí, el cuerpo se acopla a todo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo está jubilado, Ya voy por hermano? 7 años ya. 7 años. ¿Y qué Sí. qué tal la vida de la jubilación? Bueno, descansando como se dice, ¿no? Pero también, claro, siempre hay cosas que a veces por el mismo trabajo se quedó en stand-by, ¿no? Diga usted el caso de lo que hablamos, por ejemplo, lo que dijo usted, la pintura, por ejemplo, ¿no? Ya, Había claro. un tiempo que ya no había más cómo dedicarse, ¿no? Claro, pero ahora sí se dedica Sí, a sí, dibujar. pinto algo. Pero claro, en ese entonces el trabajo, cuando estaba de profesor en Calasanz, tenía mi taller de dibujo y pintura.
Publicidad Barcelona se llamaba, ¿no? ¿En dónde era Publicidad En Barcelona? la carrera Cuenca, donde hoy es bueno, en la casa de mi madre mismo, ¿no? Ya. Ahí en la carrera Cuenca y Velasco Ibarra. ¿Y usted es barcelonista entonces? Sí. Entonces Qué bien, pues, se llamaba Publicidad Barcelona mi taller. Claro. Y claro, esa era una fuente de trabajo, porque en realidad el magisterio no, usted sabe que no eran buenos sueldos, pues no. Claro. Y entonces había que el tiempo que quedaba libre había que aprovecharlos. Y entonces puse mi taller de dibujo y pintura. Tenía buenos trabajos, ¿no? He rotulado para muchas instituciones aquí en Cañar, en Azogues, en Cuenca, he rotulado. Se ha hecho pergaminos, bandas de reinas, material didáctico, rotulación sobre todo, ¿no? Claro. Todo eso trabajaba yo. Y le daba tiempo, pero chuta. Claro, bueno, antes de que entrara a estudiar en la Claro. universidad, desde luego. Obviamente tenía trabajos que había que hacer hasta en la noche, fines de semana y todo, ¿no? Pero era gratificante en realidad ese tipo de trabajo también, ¿no? Ya. Sí. Muy bien. Aparte del dibujo en sí, ¿qué otra actividad realiza usted o a qué dedica su tiempo últimamente, digamos así, ya una vez jubilado, ya que tiene más tiempo, digamos? Sí, bueno, a raíz de, bueno, yo tuve un problema de salud que gracias a Dios voy superando, ¿no? Prácticamente en Solca me salvaron la vida en realidad. Y claro, eso me dejó... Estaba complicado en su Sí. salud. Entonces, eso me dejó menguado prácticamente, ¿no? En lo que es lo físico. Entonces, no puedo realizar así, actividades de índole, de fuerzas, ni mucho menos. Entonces, dedico poco a la pintura porque no es mayor, Claro, digamos, no mayor es cosa. mucho esfuerzo, ¿no? Ujú. Y de ahí, pues, algo de coleccionismo. ¿Qué colecciona usted? Bueno, ahí en la casa, también con mis hijos, coleccionamos de algunas obras de arte, monedas, billetes, Ya. un sinnúmero de cosas, ¿no? Qué Que nos bien. dedicamos. Pero le gusta coleccionar cosas novedosas, digamos así. Sí. Por ejemplo, en monedas debe tener. Sí, tengo varios. una colección. ¿Sabe que en el 2020, me acuerdo, ahí tuve la oportunidad de realizar una exhibición numismática y notafílica con el auspicio de la Casa de la Cultura? Aquí en la Casa de la Cultura hicimos esa exposición. Ah, ya. Resultó interesante, ¿no? Obviamente que queríamos continuar con el programa de ir por épocas, por fechas importantes, ir dando a conocer al público así una serie por continentes, por países, en fin, pero no se llegó a concluir, digamos, sí pues no se llegó a ningún ayuda, digamos, de parte de estas instituciones, entonces es difícil, mientras no haya la logística necesaria para exhibir este tipo de cositas, ¿no? Que son, no son caras ni nada, pero en cambio, el hecho de que usted colecciona, así le valga un centavo o un dólar, pero si usted ese artículo quiere conseguirlo en otra oportunidad, ya no lo consigue. Entonces se vuelve valioso para usted, ¿no le parece? Claro que Entonces sí. esas son las monedas, ¿no? Así. Qué bien. No, pues servirá Pues, un tecito, pero ¿desde cuándo se afición por coleccionar? bueno, yo tengo colecciones desde hace más de 40 años, ¿no? Desde que trabajaba en el Calazán, recuerdo que coleccionaba, por ejemplo, sellos de los postales, ¿no? Estampillas. Colecciones estampillas. Entonces, asimismo, una pariente, debe conocer usted, la señorita Zoila Huarac, ella tenía un almacén exclusivamente de lo que eran revistas, de cosas así interesantes, ¿no? Y entonces ella traía ese tipo de colecciones de Monsalve, de Ciudad de Cuenca o Guayaquil, creo que le llegaba a ella, ¿no? Ya. Y ella nos distribuía.
Entonces yo cada semana compraba un fascículo, ¿no? Y en los fascículos venía ya las estampillas que iba coleccionando, ¿no? Ya digo, de 40 años atrás, ¿no? Debe tener bastante Sí, provecho. y bueno, últimamente ya, como dice usted, ya con tiempo y todo, se ha logrado adquirir un poco más, ¿no? Ya en subastas y con la tecnología que ahora Claro. que se puede ofertar y Sí. bueno, y adquirir, ¿no? Pero más o menos, ¿qué es lo más antiguo que se pudiera decir que usted cuenta en su colección? Bueno, hay alguna que otra moneda que así mismo son de antaño, ¿no? Son bien Que antiguos. bueno, tengo, por ejemplo, o sea, ahora que dice usted de lo más antiguo, se me viene a la idea, por ejemplo, tengo el primer dólar que conocí en mi vida, ¿no? Yo me encontraba, debía haber sido en los años 1978 más o menos. Yo estaba en ese entonces una pequeña temporada en Colombia, ¿no? Y claro, cuando ya me tocó regresar al país, venía en el avión pues al lado de un alemán. Nos bajamos en Ipiales y teníamos que pasar la frontera. Entonces con este amigo de alemán ¿Ya? cruzamos la frontera y teníamos que pagar obviamente el taxi, ¿no? Pero el alemán no tenía, obviamente no tenía moneda ni colombiana de pesos, Claro. ni sucres de ecuatorianos. Entonces yo le digo, no te preocupes, yo pago y tú me das en dólares, ¿no? O sea, ahí me dio un billete de $1 que me dio. Y ese es el primer billete que yo conocí de dólar, ¿no? Y le tengo ahí en mi cambio y Nunca todo. lo cambió ni se No, gastó no, ni no, nada. tengo enmicadito y todo, ¿no? Qué bien, qué bien. Qué bien ve usted. Interesante ese tema. Ahora cuéntenme, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos del uva? Bueno, ¿sabe qué? Corría los años 1973, 74. En la carrera Cuenca había un equipo que era poderoso, ¿no? Aquí en Cañar de fútbol se llamaba el Deportivo Cuenca. Ya, en la Pero carrera este Deportivo Cuenca de aquí de Cañar tenía la particularidad de que estaba apoyado por el Club Deportivo Cuenca de la ciudad de Cuenca. O sea, verdaderamente apoyado. Apoyaba obviamente a nuestro equipo acá en Cañar. Entonces el Deportivo Cuenca era popular acá, ¿no? En el equipo. Pero lamentablemente ya los dirigentes, no sé qué hubo, nosotros los muchachos todavía estábamos obviamente en las categorías juvenil jugando, ¿no? Pero la categoría mayores tenía un buen equipo. Y prácticamente, no sé qué pasó, se desintegró prácticamente el Deportivo Cuenca. Y claro, bueno, nosotros muchachos que nos gustaba el indoor, el fútbol, el deporte, ¿no? Nos pusimos a pensar, bueno, no nos quedemos así, ¿no? Organicemos o formemos un club y obviamente formamos un club entre compañeros que éramos del Deportivo Cuenca, ex. Claro. Y por aquel entonces un primo mío trabajaba en Guayaquil, Cholo Araujo, Víctor Miguel se llamaba, ¿no? Él vino con la ideología del UVA de Guayaquil, porque él trabajaba en Guayaquil, y obviamente entonces formamos el club y le pusimos el nombre del que él dijo, pues no, el UVA. Ya. Así es. Y claro, eso ya hablamos de 1975. Estaríamos ya, en este próximo año estaríamos prácticamente cumpliendo 50 años, ¿no? ¿Y qué se viene para los 50 años del uva? Bueno, esperamos de que asimismo los compañeros pues podamos reunirnos y preparar algo, bueno, no tan grande, ¿no? Porque como usted sabe los recursos y todo que son medio limitados, pero ojalá podamos al menos hacer algún pequeño programa para festejar aquello, ¿no? Es una de las instituciones y clubes, digamos, más reconocidos de aquí de antaño y bueno, bueno, todo el mundo conoce Bueno, nosotros íbamos por todos lados, ¿no? Nos invitaban a las parroquias, íbamos
a la costa, íbamos a Ingapirca, a todos lados íbamos, ¿no? Y bueno, la gente nos aplaudía, a veces llegábamos a un rato más que ya llega el V, fue una novedad, pues, ¿no? Sí. Y también muchos jugadores, era como el Barcelona, ¿no? Puch, que todo el mundo quiere jugar en el Barcelona, pues, ¿no? Ya. Por la popularidad, algo así ocurrió con el UBA, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, los grandes deportistas, futbolistas que habían estado en Cañar han pasado por las filas del club. Del club. Sí, sí. Qué bien. No, y han ganado campeonatos también y Claro, bueno, y no solo, es que no solo nos hemos dedicado no solo al deporte, como el club es Club Social, Cultural y Deportivo UBA, entonces también hemos dedicado al área social, al área cultural. Hemos dejado ya un legado de 40 años prácticamente en que a Cañar le hemos dado los mejores trabajos de lo que es Año Viejos, ¿no? Y bueno, eso nadie nos quita, digamos, ¿no? Porque toda la vida hemos sido, aunque no nos ha interesado prácticamente los premios ni nada, sino era ese reconocimiento que la gente da al barrio, ¿no? No, o sea, el 31 todo el mundo se prepara y va a ver también, comienzan o terminan viendo desde el club, ¿no es cierto? Claro. Desde la carrera Cuenca. Así es, o sea, ya luego después fusionamos, ya no como club, sino ya con el resto de gente de otros clubes, ahora es la carrera Cuenca, ¿no? Y como le digo, es un legado ya de más de 40 años que los muchachos espero que tomen la batuta y sigan. Y ya se sigan está realizando para los Años Viejos de este año. Bueno, no, todavía no. En realidad nosotros solemos hacer pues en 2 o 3 días, ¿no? ¿Cómo son esas reuniones ya para hacer el Año Viejo allí? Bueno, primeramente comienza con la sesión ordinaria, digamos así, para que eleven ya la moción de temas y discusiones, todo. Luego a veces se escoge un tema o a veces se fusiona con 2 o 3 criterios que han emitido, ¿no? Bien. Hasta consolidar el tema exacto. Luego después viene ya la planificación, pues, diagramar, ver cuántos muñecos vamos a necesitar, qué elementos más necesitamos, en fin. Y prácticamente ya empezar a delegar los trabajos, ¿no? Entonces en este caso pues hay una particularidad de que todo el mundo trabaja. Desde los niños están con los pinceles, con las brochas, ¿no? Y asimismo, si necesitamos 20 o 30 muñecos, simplemente vamos por casa en el barrio, sabe que necesito 1, 2, 3 muñecos. Y la ¿no? gente sí dona todo. Obviamente, y les decimos, bueno, que sean pero bien hechos, bien presentados. Si necesita que sea de militar, tiene que dar de militar. Si necesita de una bailarina, el tema que sea, ¿no? Y la gente que colabora. Así trabajamos, ¿no? Y solo así se puede llevar a cabo una representación como la que solemos y estamos enseñados a demostrar en Cañar. Obviamente, digamos, no estamos en las condiciones como, por ejemplo, ahorita, el otro día nomás estaba conversando y dice, acá ya estamos haciendo el Año Viejo, desde el mes de noviembre. Digo, no, pues, nosotros no estamos en esas condiciones como para gastar tiempo. Imagínense, desde noviembre ya están haciendo los Años Viejos. Otros, en cambio, están contratando ya maestros en artes plásticas para que hagan el muñeco. Eso no se trata, pues, o sea, eso no... Claro. Hacer uno mismo. Obviamente, ¿no? Y claro, como le digo, vea la euforia de ver a los muchachos. Pero ustedes son hábiles, ustedes hábiles, en su familia tienen personas hábiles. Cuénteme usted, ¿cuántos hermanos son ustedes? Bueno, nosotros hermanos somos 7. 7 hermanos. 3 mujeres y 4 varones. ¿Usted es el primero, segundo? El segundo. El segundo. Sí, el segundo. Entonces, como dice usted, sí, en realidad dentro de la familia están involucrados en el arte, ¿no? Tanto la familia de Arau como Suárez, Baracas, hay gente que mueve el pincel, ¿no? Y entonces esa es una ventaja, ciertamente. Pero como le digo, la satisfacción es de ver de que desde los niños están ahí metidos
echando Claro, les brocha gusta y también. otros dedicados a las instalaciones, otros, bueno, de todo, ¿no? Hasta que se salga prácticamente el programa, pues no. Claro, claro que bien. Estimados amigos, no se olviden de seguir la página, vamos a seguir conversando. Estamos hablando con el ingeniero Jorge Guaraca. Es un gusto poder estar conversando con él, conversando muchos temas que los estamos tratando, pero vamos a saludar el día de hoy a las personas que se están conectando. Muchas gracias por vernos, por saludarnos, por mandarnos felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con ustedes. Pepe Flores, muchas gracias. Dice Pepe Flores, felicidades por el programa. Saludos, estimados amigos. Muchas gracias, Pepe. Siempre tú viendo nuestro programa, viendo Nada Personal, muy amable. Compártelo, muchas gracias, y para que mucha gente nos vea. Muchas gracias por tu comentario. Rosita Narváez, felicitaciones por el programa Nada Personal. Un cordial saludo a Jorgito. Dice, muchas gracias, mami. Un fuerte abrazo a la ciudad de Cuenca, donde está mami. Un fuerte abrazo, mami. Gracias por verlo. Rosita Guaraca, felicitaciones, doctor Nilo Sigüenza. Dice, excelente programa. Saludos cordiales, Jorgito. Excelente ser humano, muy entusiasta. Le manda saludos Rosita Guaraca. Muchas gracias, Rosita Guaraca. Gracias, es también seguidora de nuestro programa. Le mandamos un fuerte abrazo, Rosita. Ángelo Sigüenza, muchas felicidades, apreciado hermano. Dice, un saludo muy cordial al ingeniero Guaraca, un referente de las letras de mi tierra. Dice, de las letras, usted escribió un libro, ¿verdad? Sí, Ya nos va a hablar de libros, ya nos va a hablar claro. de un poquito del libro que se refiere a Chivilpamba, ¿verdad? El tema. Gracias, Ángelo, muy amable hermano. Gracias por conectarte. Te mandamos un fuerte abrazo en los Estados Unidos. Asimismo, a Juan Carlos Rodríguez Pillaga, estimado primos, un fuerte abrazo te mando a la distancia también a los Estados Unidos. Saludos a ti, nos dice saludos desde la distancia. Rosario Espinosa, saludos a mi abuelito con mucho cariño, dice, de su nieta Valentina, que le está mandando muchos saludos, su nieta Valentina. Ya vamos a hablar un poco de la familia también, un poquito interactuando con ustedes. Byron Guti dice, buenas. Marta Navas dice, felicitaciones, lindo programa, bendiciones. Muchas gracias, señora Martita, un fuerte abrazo, gracias por vernos. Le mando un fuerte abrazo y espero muy pronto tenerle a usted también presente aquí en Nada Personal. Seguimos conversando. No sé si tenemos algunos más que nos están actualizando. Excelente ser humano. Un saludo cordial, dice Jennifer Padilla Ortiz, la seguidora de Nada Personal. Gracias, esposa. Muchas gracias por ver el programa. Le comento, ¿a qué edad se casó usted? Bueno, como le indicaba, pues, estaba dedicado al estudio, trabajo y todo, entonces prácticamente como que se me quedó un poco retrasada la cuestión de matrimonio, ¿no? Yo me casé a los 32 años en realidad. A los 32 años. Sí, sí. Joven todavía, pero. Sí, sí, claro, bueno, pero... en ese tiempo, ¿no? Sí, Dicen, pero claro, obviamente para aquel entonces ya mis hermanos menores estaban casados, y la mayoría de mi galeada también estaban ya casados. Entonces ya nos iba, como que me iba quedando rezagado, ¿no? ¿Y cómo le conoce a su esposa? Bueno, era del barrio mismo, ¿no? Y siempre, bueno, hemos estado yo, digamos, interactuando. El barrio prácticamente es una familia, ¿no? Que Claro. nos hemos llevado muy bien de todo. Pero ya le de conocí a todo. usted Sí, sí, sí. más antes a Sí. su esposa. Entonces, así fue y que llegamos a concretar como digo, me casé a los 32 años. Tengo 3 hijos, Lenin, Lenin, Stalin Stalin. y Estefanía, sí, sí. Lenin, Stalin. Y si no hubiese salido Estefanía, ¿cómo le hubiese puesto? Kalinka o Natasha, no sé. Así, si Estefanía hubiese sido hombre, ¿cómo le hubiese puesto Ah, ya usted? tocaba Trotsky. Trotsky, ¿no es cierto? Claro. Vea usted. Chuta. Tres hijos que Sí, sí, son están, gracias a Dios, ya todos son profesionales.
ingeniero. Cuénteme, Stalin, ¿qué es Stalin? Él está dentro de la rama artística, ¿no? Él es licenciado en Bellas Artes, en artes visuales, ¿no? Claro. Entonces, No, Stalin es de segundo entonces. sí, sí, Stalin. Entonces, Lenin, El primero. Lenin, Sí, él es cuénteme, ingeniero contame. ambiental. Lenin es ingeniero ambiental. Sí, Qué bien, qué bien. y mi hija es bióloga. Bióloga. Sí, Y Stalin, artista plástico. sí, así es. Qué bien, qué bien. Les mandamos un fuerte saludo a ustedes, amigos, también. Muchísimas gracias. Eh, Estamos conversando con su papi, nos pasando muy ameno, nos estamos tomando un trago. No, mentira. Se pega los tragos. Ya no puedo. Ya no puede. Ya, o sea, bueno, o sea, no hay que ¿Cómo? hacerse los santos, ¿no? Claro. En la juventud sí, sí se ha dado Sí se rienda pega, suelta, digamos, al dios Baco, ¿no? Ya. Pero toda cosa llega a su límite, ya la responsabilidad en el trabajo, el ejemplo y todo que hay que dar, bueno, ya se ha ido limitando, ¿no? Y luego después ya, como le comentaba, pues, a raíz de mi enfermedad prácticamente ya totalmente cero. Pero ¿cómo está con su salud? O sea, está muy bien. Sí, gracias a Dios voy bien. Eso no quiere decir que deba descuidarme, ¿no? Tengo las citas en sol continuas, ¿no? Entonces no puedo, de eso desviarme, ¿no? Porque ya cuando me toque tengo que hacer los chequeos respectivos. Claro. Y supongo, ¿hace qué tiempo usted le detectaron algún tipo de enfermedad que tiene ya? Ya 6 años prácticamente que me detectaron. Fue un cáncer agresivo. ¿Cáncer a dónde? Al estómago. Al estómago. Y también, bueno, cuando me hicieron ya la cirugía, intervinieron, pues me sacaron 60% del estómago, también un raspado del páncreas, me sacaron la vesícula y también el tumor que teníamos, ¿no? Entonces sí fue bastante duro, pero gracias a Dios. Y la recuperación durísima también. Sí, sí, por suerte, pero gracias a Dios el aporte importante de la familia es vital. O sea, es soporte mismo. Es un soporte en realidad porque prácticamente uno se queda bajado como Claro. se dice, pues, ¿no? O sea, usted frente al médico dice, bueno, tienes cáncer. Imagínense ni cómo para reaccionar, ahí me quedé mudo pero gracias a Dios la familia, los diagnósticos, los trabajos, digamos, las intervenciones médicas a tiempo. Y se debe haber desparramado la familia llorando, imagínese. Bueno, imagínese usted, puede imaginarse, ¿no? Obviamente, fue duro en realidad esa época, ¿no? Pero también es una situación en que uno, por cierto, no estaba pensando en aquello, ¿no? Porque ¿quién se va a imaginar? Pero es una oportunidad para llegar también al Ser Supremo, ¿no? Que Él mismo le da la fuerza, esa paz que uno debe sentir, obviamente, ya cuando se está prácticamente al borde prácticamente de lo que es la muerte, ¿no? Tocándole a ella tal vez. Entonces uno se pide prácticamente perdón porque, como le dije, nadie es santo, ¿no? Nos tenemos nuestras cosas, pero yo sentí una paz tremenda, una paz grande entonces ya no tenía miedo ni nada, ¿no? Me fui a la cirugía así con una pasividad tranquila, ¿no? Obviamente que, por otro lado, ver a la esposa, a los hijos, es doloroso, ¿no? Pero son circunstancias que le toca vivir a uno y que hay que, digamos, tomar de la forma más fuerte que sea, ¿no? Y confiando, como le digo, en Dios, que es el máximo supremo, que Él sabrá cuándo nos debe en realidad. Claro que sí. No, pero lindo y agradecido con la vida y agradecido también por tenerle aquí y poder seguir conversando, por poder seguir compartiendo, por seguir escuchándole y ahora que nos cuente un poco de su libro, cuéntenos un poco de su libro. Verá, este libro prácticamente yo tenía esbozado muchos años atrás, ¿no? Pero en el año 2021 un cañarejo estaba cumpliendo
sus bodas de oro sacerdotales, el padre Víctor Vázquez Suárez. Entonces, es una persona que ha dado mucho a Cañar. Usted sabe, ¿no? Claro que sí. Que en el campo arqueológico, investigativo, en toda rama, ¿no? Y también un ser excepcional dentro de la religión, pues él se ha dedicado como sacerdote pues a servir al pueblo, ¿no? A la humanidad. Y entonces en aquel año estaba, como le digo, celebrando sus bodas de oro y yo prácticamente dije, es una oportunidad de realzar su figura, ¿no? Porque a veces somos egoístas acá en Cañar, ¿no? A veces le tildamos, es hijo de Julano nomás, o de tal Julano. No le decimos el señor, el doctor Sigüenza, el doctor... A veces vemos los apodos claro, para referirnos, ¿no es cierto? Aun cuando acá en Cañar todos nos conocen por los apodos, claro. Pero de todos modos había que resaltar esa figura, ¿no? Y entonces escribí el primer libro, que dice breve reseña histórica, biográfica del padre Víctor Vázquez. Ese libro lo lancé entonces en el 2021. Y prácticamente Chivilpamba se quedó ya rezagado, digamos, en stand-by. Luego de que ya lancé ese libro en el 2021, ahí sí retomé, pero cuando retomé las cosas, nos cae la pandemia. Y prácticamente trastoca muchos temas que yo tenía estructurados en el libro de Chivilpamba, cambió totalmente. Tanto es así que la pandemia coincide con muchas de las cosas de que yo tenía apuntado al hacer referencia de la bubónica. O sea, y se iba relacionando con... o sea, coincidió, o sea, cuando yo saqué el libro de Chivilpamba, estoy seguro que mucha gente va a decir que ha copiado de lo que pasó en la pandemia, pero no es así, ya le digo, yo tenía ya esbozado ya ese capítulo de la bubónica. Y obviamente con la cuarentena y muchas cosas que se compadecían y compaginaban, ¿no? Claro. Y como le digo, también cambiaron el aspecto de Cañar, también cambió la carrera Cuenca, que otra hora era prácticamente deplorable. Gracias a la lucha del barrio logramos cambiar todo eso. Entonces, eso también dio lugar a que tuviera que reestructurar el libro. Y bueno, gracias a Dios, en el 2023 pude hacer ese lanzamiento, ¿no? Lastimosamente no hubo el apoyo ni del municipio, ni de la Casa de la Cultura, bueno, fueron circunstancias también, tampoco les culpo, fueron circunstancias que arrastró la pandemia y cuando íbamos a hacer este lanzamiento de muchas obras de Cañar, llegó asimismo una orden del gobierno de que suspendan toda programación, entonces ahí sí quedó en nada prácticamente. Como ya estaba el libro impreso, ya estaba todo, claro. Y sobre todo había que recuperar la inversión que hice, pues, ¿no? Porque ahí invertí alguna cantidad de dinero, entonces obviamente me aventuré a hacerla gracias a asimismo medios de comunicación como este, pues, ¿no? Me ayudaron a publicitar y todo, y logramos pues poner en circulación el libro Chivilpamba, en memorias entre la realidad y la ficción. Ya. Y entre la realidad y la ficción, ustedes hay un poco de ficción por ahí también. Claro, obviamente que como hay cosas reales que a usted le parecen de ficción, ¿no? Pero son reales. Pero así mismo hay cosas que usted dice, no, pues esto es real, pero sin embargo son tomadas de la ficción, ¿no? Pero una chiquita sí, una chiquita que nos pueda comentar, estimado ingeniero, igual ya antes de ir cerrando el programa, alguna chiquita anécdota del libro en sí mismo que se nos pueda... Bueno, el libro está estructurado, tiene por ejemplo todo lo que es una descripción. Pero hay anécdotas de Chivilpamba, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, de los molinos, digo usted. Uno de aquellos. Por ejemplo, de los molinos, vean que nosotros muchachos íbamos a permanecer ahí en los molinos. ¿Por qué? Porque ingresábamos, íbamos a las tolvas
tomábamos la máchica de los cajones y a los bolsillos, ¿no? A los Llenábamos los bolsillos y corre, sí. ¿no? Es que ese era el alimento de aquel entonces, de todos los días, ¿no? Entonces Claro. íbamos a pasar ahí en los molinos, ¿no? Al frente de los molinos, una época, en la casa de los señores Ortiz había la lechería, que se llamaba Productos Lácteos del Cañar, Ya. Sociedad Anónima en aquel entonces, estoy hablando de los años 68, por ahí, ¿no? Entonces, también íbamos los muchachos a estar ahí metidos. ¿Por qué? Porque cuando cargaban la leche en los tanqueros, decían, quedaban en los tamices, ¿no? Ya. Quedaba la chuctita que decíamos, nosotros íbamos Claro. nos metíamos para que nos regalen unos pedazos de hielo, un poco de leche, en fin, ¿no? Ya. Interesante, ¿no? O sea, Sí. el libro en sí es interesante, hay épocas de la monolítica, la transformación que ha tenido el barrio, las fiestas, las barras símbolos, todo eso está en el libro, ¿no? No, pues, y todavía le tiene ejemplares. Sí, me quedan unos pocos, es que ya No. le haré de gastos. No se olviden, estimados amigos, de visitar la casa del ingeniero y comprar sus ejemplares, que está muy bueno el libro. Bueno, estimados amigos, chuta, estimado ingeniero, ya nos hemos pasado por ahí algunos minutos, hemos conversado más de una hora, sabe pasar volando el tiempo en nada personal. No, pero ha sido bonito conversar con usted. Anécdotas muy bonitas. Ve, imagínense, comenzamos hablando de Lenin y terminamos hablando de Chivilpamba, ¿no? Hemos hablado mucho, bueno, alguna parte de su vida, porque para hablarlo todo tendríamos muchos programas para hacerlo, pero espero que este no sea el último. Ha sido espectacular conversar con usted, he conocido muchas cosas, he conocido que de su primer trabajo en sí mismo, nunca se fue a Quito. Nunca fui. O sea, quedó trunco, ¿no? Bueno, Dios sabe por qué no, pero claro, acá en realidad creo que como cañarejo que es, uno se da todo lo mejor que pueda a su tierra, ¿no? Y vea usted, pues yo trabajé ya los últimos 25 años fuera de Cañar, me jubilé, pero regresé, ¿no? En cambio otros llenan sus bolsillos de Cañar y se van a disfrutar en otro Pero lado. Bueno, eso es ya criterio de cada quien. Lo importante es que le deja la satisfacción a uno de haber contribuido con granito de arena la cultura de Cañar sobre todo, ¿no? Fíjese, yo fui el iniciador de círculo de lectores en Cañar, veo. Aprovechando que viajaba todos los días a Cuenca, a la universidad, logré pues contactar con los amigos que trabajaban en el círculo de lectores y me incluyeron por ahí. Entonces yo también fui prácticamente un agente vendedor de libros, de círculo de lectores de Cañar. Muchos profesores, muchos amigos del magisterio tienen libros que me han adquirido y que han adquirido obviamente a círculo de lectores. Qué bien, qué bien. Igual, ahora que estamos hablando de tecnología, pues, claro, ¿no? Todo es computarizado ahora, ¿no? Sí. Pero imagínense, ¿quién puso la primera computadora al servicio en Cañar? ¿Usted? ¿Cómo? Cuéntenos un poquito ahí. Yo, por los años 80, por ahí, ¿no? Y, bueno, estaba en la universidad y ahí estudié, obviamente, computación. Pero claro, las computadoras que yo estudié allá que practicábamos eran unos monstruos, ¿no? Claro. Comparando con las máquinas de ahora. Pero bien, tuvimos la oportunidad de poner por primera vez en Cañar un centro de cómputo en el Colegio Calasanz, con el apoyo de Padre Carlos y con el apoyo de la municipalidad, dimos los primeros cursos de computación aquí en Cañar. Entonces eso me permitió a mí adquirir también mi equipo de computación, una computadora así grande, una XT con arranque de disco, o sea, antigua, ¿no? Y una impresora así de grande. Y esas matriciales. Claro, entonces, imagínense, ahí comencé yo a trabajar aquí en Cañar y lo que me queda digamos, la satisfacción es de que no solo yo trabajé, sino que di trabajo a gente que aprendieron y me ayudaban a trabajar, ¿no? Qué bien, Hacíamos tesis de grado, diagramas,
notas fúnebres, en fin, ¿no? Es todo en computadora, ¿eh? Todo en computadora. Y eso inicié yo en Cañar. Pionero usted en ese tema. Inicié yo en Cañar. O sea, no es que quieren que me reconozcan, ni mucho menos, pero sí, ahora que se habla tanto de computación, bueno, alguien inició en Cañar y ese fui yo y eso me queda una satisfacción Ya ve, qué bien. de haber dado algo a Cañar. Me alegro mucho y hay muchas cosas que uno, digamos en mi caso, yo no lo sabía, y usted nos comenta. Y de eso se trata el programa, estimado ingeniero. Como le comento, ha sido muy interesante hablar de su vida. Nos quedan muchos temas más, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Con todo, le dejo con sus últimas palabras, ya para despedir el programa. Eh, ¿Qué le puedo decir sino agradecerle infinitamente la gentileza de usted de haber pues puesto sus ojos en esta humilde persona, ¿no? Y como dice, pues para dialogar, ¿no? Cosas de la vida que en realidad unas alegres, otras tristes, pero así es la vida, ¿no? Y eso nos enseña a ser mejores, ¿no? Y sobre todo, lo que he dicho a mis hijos, el profesional tiene que estar con vista a servir a los demás. Yo sé que el profesional lo que querrá también es acrecentar su vida, tener una vida buena, holgada y todo, pero primero está el servicio a la sociedad. Por ahí vamos, sea cual sea la carrera que escoja, todas son válidas para servir a la sociedad. Eso es lo importante. Y eso creo que es lo que he hecho y me siento muy tranquilo frente a mi pueblo, frente a Cañar. Creo que no le debo nada, digamos así, ¿no? Pero lo que podamos hacer, lo seguiremos haciendo hasta cuando Dios así lo disponga, ¿no? Una vez más a usted, doctor, muy agradecido. Un saludo a usted, a su padre, que también mi gran amigo Nilo. Acá Marquito de Canara, que nos conocemos también ya de hace tiempos. Muy agradecidos a todos y siempre a las órdenes. No, pues, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y muchas gracias también por haber compartido parte de su vida. Ha sido muy amable por habernos transmitido y esas son las lecciones de vida que nos deja los seres humanos, estimados amigos, a nunca darse por vencidos, a dar a conocer también en este programa, dar a conocer a gente muy valiosa que lo tenemos aquí en la ciudad de Cañar y que la reconocemos y que particularmente yo la reconozco. Les comento, amigos, que próximamente estaremos con nuevos invitados de lujo. Estaremos conversando con muchas personas, así como hoy conversamos con el ingeniero Jorge Boraca, quien nos contó su vida y quien nos deja muchas lecciones de superación y de perseverancia. Muchísimas gracias. No se olviden de seguir la página, no se olviden de visitar la calle 3 de Noviembre y Colón, la oficina del abogado Nilo Sigüenza Narváez. No se olviden de contratar a Canar Estudio también. No se olviden de seguir la página, no se olviden de darnos un like, de compartirnos y de seguirnos viendo. El próximo miércoles estaremos con un nuevo episodio de Nada Personal. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo miércoles. Gracias, estimado ingeniero. Dios le pague. Muy amable. A ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias. Dios le pague.